Comenzamos el bloque informativo en Extra News. La Corte Federal de Apelaciones le otorga al presidente Trump una gran victoria. Un tribunal de apelaciones ha levantado un bloqueo a 2 órdenes ejecutivas destinadas a eliminar los programas DEI. Una orden ejecutiva ordenó a las agencias federales eliminar las políticas de DEI y la segunda orden ejecutiva prohíbe los programas de DEI para los beneficiarios de subvenciones federales. También ordena a los funcionarios federales que presionen a las empresas privadas para que eliminen la DEI. Esta es una gran victoria, no solo para el presidente Trump, sino para Estados Unidos. Otra victoria para Trump y una gran pérdida para los jueces activistas. La gran victoria de Trump, el tribunal reinstaura la prohibición de los programas de diversidad. Un tribunal federal de apelaciones levantó un bloqueo a nivel nacional a las órdenes ejecutivas de Trump que restringían los programas de diversidad, equidad e inclusión DEI. La sentencia permite a la administración hacer cumplir sus órdenes mientras el cuarto tribunal de apelaciones del circuito de Estados Unidos acaba de levantar el bloqueo temporal de la orden ejecutiva de Trump sobre poner fin a la DEI en lugar del trabajo federal. Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos dijo que la administración Trump podría implementar temporalmente una prohibición de los programas de diversidad, equidad e inclusión en agencias federales y empresas con contratos gubernamentales que habían sido bloqueados por un juez. El Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito de Estados Unidos, con sede en Richmond, Virginia, dijo que las directivas del presidente Trump, incluida una orden que insta al Departamento de Justicia a investigar a las empresas con políticas DEI, probablemente eran constitucionales, en desacuerdo con un fallo de febrero de un juez federal de Maryland. Un tribunal federal de apelaciones le dio luz verde a la administración del presidente Trump para implementar un par de órdenes ejecutivas controvertidas que buscan erradicar los esfuerzos de diversidad, equidad e inclusión en las agencias federales y los contratistas gubernamentales. El panel de apelaciones de 3 miembros, incluidos 2 jueces designados por presidentes demócratas, levantó una orden judicial de un tribunal inferior que había suspendido la política el mes pasado. El fallo emitido el viernes por el panel del Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito, con sede en Richmond, Virginia, no constituye una decisión definitiva sobre la legalidad de la política anti-DEI de Trump. Simplemente permite al gobierno administrar la política mientras continúa el litigio. En opiniones separadas para explicar sus votos, los 3 jueces sugirieron que se debería permitir a la administración Trump demostrar que cumpliría con las leyes contra la discriminación y respetará los derechos de la primera enmienda al implementar las órdenes ejecutivas que Trump emitió en los primeros 2 días de su nuevo mandato. Una de las órdenes ejecutivas ordena a las agencias federales abolir todos los programas de DEI dentro del gobierno federal. La otra orden exige a los beneficiarios de subvenciones y contratos federales que certifiquen que no operan programas de DEI ilegales y ordena a los funcionarios federales que alienten al sector privado a eliminar la DEI. Las órdenes ejecutivas impugnadas a primera vista tienen un alcance claramente limitado, escribió la jueza Pamela Harris, designada por el presidente Joe. Las órdenes ejecutivas no pretenden establecer la ilegalidad de todos los esfuerzos para promover la diversidad, la equidad o la inclusión y no deben entenderse como tales. El presidente Trump considera prohibir viajes a 43 países. La administración Trump está considerando una prohibición de viajes de 3 niveles dirigida a 43 países, incluidos 11 que serían afectados con una prohibición total de todos los viajes a Estados Unidos, según informa el Times. Irán, Libia, Corea del Norte y Venezuela se encuentran entre los países de la lista roja, cuyos ciudadanos tendrían prohibido ingresar a Estados Unidos, según el medio. Otros 10 países de la lista naranja, entre ellos Rusia y Pakistán, se verían afectados por fuertes restricciones en las visas. El resto de países
la lista amarilla necesitarían 60 días para abordar las preocupaciones según el informe. Las restricciones que se están considerando son más amplias que la prohibición de viajes que Trump implementó en enero del 2017 en 7 países de mayoría musulmana, todos los cuales están en la lista roja esta vez, excepto Irak, que no está sujeto a ninguna prohibición o restricción según el medio. El Departamento de Estado compiló la lista de 43 países hace varias semanas, y es probable que la Casa Blanca haga cambios, según el Times. Según el informe, entre quienes probablemente se les prohibía la entrada en la lista naranja, se incluyen las personas con visas de turistas, mientras que a los viajeros de negocios se les podría permitir la entrada. En cualquier caso, cualquier persona en la lista naranja estaría sujeta a una entrevista presencial obligatoria para obtener una visa, informó el Times. Otros países de la lista roja incluyen Afganistán, Bután, Cuba, Somalia, Sudán, Siria y Yemen, según el informe. Los otros países de la lista naranja incluyen a Bielorrusia, Eritrea, Haití, Laos, Myanmar, Sierra Leona, Sudán del Sur y Turkmenistán, informó el medio. La lista amarilla está compuesta por Angola, Antigua y Barbuda, Benín, Burkina Faso, Camboya, Camerún, Cabo Verde, Chad, la República del Congo, la República Democrática del Congo, Dominica, Guinea Ecuatorial, Gambia, Liberia, Malawi, Mali, Mauritania, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Santo Tomé y Príncipe, Vanuatu y Zimbabue, según el informe. La amenaza de cierre divide a los demócratas. Tras la noticia de última hora sobre la aprobación por parte del Senado de un proyecto de ley de resolución continua, el corresponsal en el Congreso, Kilmene Duchard, dijo que la amenaza de este cierre ha dividido literalmente a los demócratas. Apenas horas antes de la fecha límite de las 11:59, el Senado aprobó un proyecto de ley provisional de 6 meses por 54 votos a favor y 46 en contra para financiar al gobierno hasta septiembre. A pesar de las garantías, en contrario, el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata por New York, se opuso a la mayoría de su partido y a sus propias intenciones el día anterior y votó con los republicanos a favor. Duchard señaló que Schumer no estaba a favor de esta CR, pero estaba de acuerdo en que cerrar el gobierno sería peor. Esa es gran parte de la opinión que escuchamos de los senadores demócratas al respecto. Pero ocurrió algo sin precedentes. Los demócratas de la Cámara de Representantes regresaron de su receso para presionar a los demócratas del Senado en el Capitolio el día de ayer. Esto plantea la cuestión de la unidad dentro del partido en este momento, dijo Duchard durante la aparición en un medio. Duchard habló de su intercambio con el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, donde señaló la evidente desunión diciendo: su partido no está de acuerdo. Schumer argumenta que un cierre sería aún más catastrófico. El argumento principal de Schumer era que el cierre del gobierno otorgaría a la Casa Blanca el poder de decidir qué agencias federales podrían permanecer abiertas. Y por supuesto, esto podría servir de base para que el presidente Trump y Elon Musk argumentaran que algunas de estas agencias federales no eran necesarias desde el principio, añadió Duchard. Schumer resta importancia a la agitación y dice que está en sintonía con los demócratas. El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata por New York, desestimó cualquier preocupación sobre su liderazgo. Dijo que tiene un apoyo abrumador de los demócratas tras la votación para avanzar con la resolución liderada por los republicanos para continuar financiando al gobierno federal hasta septiembre. Mire, creo que cuento con el apoyo abrumador de mi grupo parlamentario y muchos de los miembros me agradecieron y dijeron que hice lo que consideré valiente y lo respetamos. Creo que mi grupo parlamentario y yo estamos en sintonía
y todos sabían lo que hacía y lo respetaban, dijo Schumer en una entrevista. 10 senadores demócratas, incluyendo a Schumer, votaron con los republicanos a favor de invocar la clausura, el procedimiento que requería 60 votos para cerrar el debate sobre el proyecto de ley de financiación provisional y avanzarlo a votación en pleno, donde se aprobó prácticamente con la misma línea de partido por 54 votos a favor y 46 en contra. El senador Rand Paul, republicano por Kentucky, votó en contra, mientras que los senadores Jan Shaheen, demócrata por New Hampshire, y Angus King, independiente de Maine, y miembro de la Casa Blanca demócrata, votaron a favor, según un medio. El miércoles, Schumer prometió que los demócratas del Senado impedirían el avance del proyecto de ley, dado que los republicanos no contaban con los votos necesarios para la clausura. Su cambio de postura al día siguiente, cuando el Pleno del Senado afirmó que votaría a favor de su avance, enfureció a los demócratas del Congreso y a los grupos liberales. Pass the Torch, un grupo demócrata de base, pidió la renuncia de Schumer. La representante Alexandria Ocasio-Cortez, demócrata por New York, calificó su voto de traición y una bofetada. La expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata por California, había instado a los demócratas del Senado a escuchar a las mujeres y desafiar a Schumer. Incluso el homólogo de Schumer en la Cámara de Representantes, el líder de la minoría, Hakeem Jeffries, demócrata por New York, se negó a apoyar a Schumer. Mira, Hakeem y yo nos llevamos bien. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero esperaba cuando hice esto. Creo que fue un acto de fuerza, de coraje, y sabía que la mayoría de la gente no estaría de acuerdo conmigo, pero estoy seguro de que hice lo correcto. Y creo que la historia lo reivindicará, dijo Schumer, añadiendo que un cierre sería mucho, mucho peor. El razonamiento de Schumer fue que en caso de un cierre, el presidente Trump e Elon Musk tendrían pleno poder sobre que cerrara porque pueden decidir que es un servicio esencial, dijo a CNN. Cerrar el gobierno les habría facilitado mucho las cosas, y me alegro de que no lo hayamos hecho. Pero vamos a luchar contra ellos en cada paso del camino. Y ahora podemos avanzar hacia áreas donde tenemos una base más sólida, añadió. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.